presentar al doctor César García Jacas, que será nuestro primer orador. Bienvenidos al CICESE y especialmente a nuestro departamento de computación. Como mi nombre es César García, soy, digamos, estoy aquí en el CICESE en el departamento por parte de un programa del CONACYT que se llama Cátedras CONACYT. No sé si algunos de ustedes lo han escuchado. Es un programa para jóvenes investigadores después que han terminado su doctorado y preferiblemente algún postdoctorado. Se pueden incorporar a centros de investigación, sobre todo con el objetivo de que personas jóvenes, ¿no? Tengan trabajo, ¿no? Ya que es bastante complejo en el mundo actual, principalmente en la academia, esa inserción laboral por parte de jóvenes investigadores. No solo en México, es mundial y bueno, yo estoy bajo ese programa del CONACYT aquí en el CICESE. Mi formación base es ingeniería de software, ¿no? A pesar de que están viendo algo que es, ustedes dirán, bueno, ¿qué hace computación hablando de fármacos, ¿no? Esto no me habré equivocado de escuela de verano, de otoño, no estaré en alguna de biología, ¿no? Y no. Mi formación es ingeniería de software, hice la maestría y el doctorado en ciencia de la computación, pero específicamente he trabajado más en el área de la química y la bioinformática con el objetivo de trabajar en el diseño de fármacos. Muchos de ustedes, y principalmente, yo también cuando era joven, pensábamos que la biología, la química o aplicamos a carreras de computación con el mismo propósito o carreras de ciencia, ¿no? En general, con el mismo propósito de decir, no quiero saber nada de ciencias naturales, no quiero saber de química, a mí lo que me gustan son los números. Y evidentemente eso formaba parte de nuestra opinión, tal vez en nuestra juventud, como también yo viví, ¿no? Que formaba también parte, digamos, de un cierto tipo de ignorancia, pensando que las matemáticas solamente eran para los números, solamente no íbamos a ver nada de biología, nada de ciencias naturales, y no hay nada más alejado de la realidad que eso. En cada fármaco, en cada medicamento que nosotros tomamos, evidentemente, hay muchas ciencias naturales, pero también hay mucha matemática, mucha computación, que es casi el primer paso para poder llegar a esa pequeña pastillita o vacuna que nosotros nos tomamos, ¿no? Entonces, el proceso de descubrimiento de fármacos, digamos, en sentido general, cuando surge una nueva enfermedad o enfermedades que ya existen y lo que quieren es tratarse, evidentemente hay varios pasos, ¿no? Hay un proceso que es estudiar la enfermedad, hay otro que es encontrar la causa, es buscar quién es el objetivo, es decir, quién la está provocando, buscar el fármaco, que no es aquel más que el principio activo que está dentro del medicamento, que al finalmente nos tomamos, realizar la síntesis de ese fármaco y finalmente, bueno, va a haber un proceso de elaboración del medicamento para que nosotros nos tomemos esa pastilla o nos suministren una vacuna determinada, como por ejemplo recientemente del COVID, ¿no? El descubrimiento de fármacos, digamos, en la antigüedad pasaba por un proceso de prueba y error, ¿no? Antes de surgir todas estas herramientas computacionales y ante la evolución que ha tenido la computación, ¿no? En cuanto a hardware, algoritmos, el descubrimiento de fármacos era tradicional, algo de prueba y error. Probábamos esto, si funcionaba correcto, lo aplicábamos, si no, pasábamos a posteriores estudios, ¿no? Pero evidentemente eso lleva a un gran costo, ¿no? Un gran costo tanto en tiempo y en dinero, porque realizar las diferentes experimentaciones no es que es un proceso barato, es un proceso bastante costoso desde el punto de vista económico. Hasta que llegaban, digamos, a llegarse a probar en humanos, ¿no? Encontrábamos la enfermedad, pasamos a los estudios de laboratorio, se hacían pruebas en animales, se elaboraba el medicamento y finalmente, bueno, se lo suministrábamos en este caso a las personas, pero también este proceso de descubrimiento de fármacos no es único de las personas, también para animales, ¿no? Pero digamos que es también todo este proceso donde entra la computación, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en el descubrimiento de fármacos vamos a suponer que partimos de 10.000 posibles candidatos que queremos estudiar, ¿ok? Esto es a grandes rasgos. Ahí lo que sucede es, luego que se hacen diferentes estudios, de esos 10.000, hay 1.000 que finalmente van a pasar a otra etapa, que es una etapa in vitro, ¿no? Donde se hacen diferentes estudios biológicos. A ensayos clínicos de esos 10.000 solamente llegarían unos 10 y al mercado llegaría solo uno.
Si nosotros lo tomamos en tiempo, esa escala de tiempo que aparece a la derecha, no es inventada, es estudios que se han desarrollado, es decir, o estudios que se han desarrollado para determinar cuál sería el tiempo aproximado en tener un fármaco en el mercado, ¿no? Imaginémonos que unos 10.000, la síntesis duraría de 1 a 10 años, luego otros 2 años más, luego de 3 a 6 años y luego 2 años más de estudios en las personas para saber si un medicamento determinado tiene su correspondiente efecto, si no hay efectos secundarios, si no hay, es decir, los ensayos clínicos, ¿no? Que es como le llaman. Imaginémonos que un químico muy inteligente, que no haya existido hasta el momento, sea capaz de sintetizar de 10 a 20 compuestos a la semana, lo cual es imposible, empezando. Va a sintetizar de 10.000 a 20.000 compuestos de por vida. Va a ser muy dichoso si descubre un compuesto comercializable en 30 años de carrera. ¿Ya? Es decir, imagínense ustedes cuál es la probabilidad de, mediante mecanismos de prueba y error, uno poder encontrar, ¿qué cosa? Algún fármaco. Entonces, dentro del proceso de descubrimiento de fármacos, ahí es donde entra a jugar la computación, ¿ya? Y en este caso, digamos, cuando se va a encontrar la causa y antes de llegar a esa síntesis de compuestos, ¿para qué se utiliza la computación? Bueno, para poder estudiar con una determinada probabilidad cuál de todos esos compuestos, acorde a diferentes estudios, no hay un solo tipo de estudio, hay muchas técnicas computacionales detrás del diseño de fármacos, con el objetivo de encontrar aquellos que tienen una mayor probabilidad de ¿qué? De poder llegar a ser un fármaco para una determinada enfermedad. Y eso evidentemente ¿a qué va a ayudar? A un proceso reaccional, a un proceso donde se va a disminuir en tiempo. Los análisis que se pueden hacer mediante computación son mucho más rápidos, por supuesto, son mucho menos costosos que estar ensayando en un laboratorio químico-biológico y evidentemente eso ¿a qué va a ayudar? A crear medicamentos, descubrir fármacos que combatan enfermedades que están surgiendo cada día o descubrir fármacos que puedan, digamos, combatir enfermedades los cuales están desarrollando una resistencia, ¿no? a nivel mundial, precisamente. Parte, dicen, es decir, como se dice en el mundo de la ciencia biológica, hay otra pandemia oculta entre nosotros, porque siempre hablamos de nuestra última pandemia, que fue la del COVID, pero hay otra pandemia oculta, digamos, que le llaman la resistencia de fármacos, ¿no? O resistencia antimicrobiana, que es debido a que hay diferentes causas, no hay una causa, pero una de ellas es, digamos, el abuso de medicamentos. Muchos de nosotros seguro tenemos familiares, conocidos, amigos, que para dormir toman un medicamento. Pero pasado un tiempo, seguro, ustedes han notado como que toman más medicamentos para poder también dormir, ¿ya? O necesitan un dolor de cabeza, un medicamento, o por cualquier cosa toman un medicamento, ¿no? Eso evidentemente, ¿qué está provocando? Un abuso de esos medicamentos. Y precisamente aquellas, digamos, bacterias, aquellos elementos que nos están causando esos malestares en el cuerpo, ¿qué van haciendo? ¿Por qué tenemos que ir aumentando o cambiando de medicamentos? Porque ellos se van haciendo resistentes. Y evidentemente hay un momento donde los medicamentos no van a tener efecto. Y eso es uno de los actuales problemas que existen, digamos, en la medicina, ¿no? Hay enfermedades comunes, hay infecciones comunes como la del tracto urinario, donde ya las bacterias que provocan las infecciones del tracto urinario, por ejemplo, le hacen resistencias a antibióticos como la ciprofloxacina en un 95%. Es decir, ¿cómo vamos a tratar ya infecciones del tracto urinario? Que es algo muy común en las personas, ¿no? Y entonces, precisamente, ante esta resistencia antimicrobiana, ante el surgimiento de nuevas enfermedades, ¿quién se imaginaba el COVID últimamente? Nadie nos imaginábamos el COVID, una nueva enfermedad, ¿bien? Y así sucesivamente, seguro escucharon también en las noticias lo de la viruela del mono, otra enfermedad, ¿no? Y es precisamente, ¿por qué? Por la transgresión que tiene el ser humano con la naturaleza constantemente, ¿no? Hay virus o, digamos, infecciones que existen en los animales, que no son nuevas, que siempre han existido, pero precisamente por esa transgresión, ¿no? del ser humano con la naturaleza, muchas de esas infecciones están pasando es decir, también nos contagian. Bien, y ante esta, digamos, urgencia, ante esta pandemia silenciosa, hay que, evidentemente, la computación juega un papel muy importante con el objetivo de ¿qué? De poder acelerar ese proceso de descubrimiento de fármacos, ¿no?
Entonces, entre el proceso de evaluar el objetivo o antes de llegar al proceso final de elaborar nuestro medicamento, hay diferentes estudios también, como son los in silico, los in vitro. Los in vitro son, seguro, cuando estudiamos biología en algún momento, lo que se hace en el laboratorio, que ustedes lo ven, se ponen en microscopios a nivel celular, ¿ok? En tejido, esos son los in vitro. Los in situ, los in vivo y finalmente acabamos los ensayos clínicos, que es, por ejemplo, en nosotros, en las personas, en los animales, ¿no? Y aquellos que nos ocupan nuestra principal atención, ¿cuáles son? Los in silico, ¿no? Que digamos que son casi en la primera parte de poder llegar a un proceso exitoso de descubrimiento de fármacos. ¿En qué consiste al final, digamos, una investigación o aplicaciones in silico en el descubrimiento de fármacos? Es esto mismo, vamos a imaginarnos este embudo, ¿bien? Donde inicialmente hay millones, no son miles, son millones de compuestos en los cuales se empiezan a analizar y evidentemente es ir aplicando técnicas que vayan filtrando cada uno de los pasos computacionalmente hasta determinar con una determinada probabilidad quiénes son o es aquel fármaco, aquella molécula que pueda ser un fármaco para combatir determinada enfermedad. Hay varias disciplinas que estudian esto, ¿no? Digamos, desde el punto de vista computacional. Una de ellas, digamos, la más común es la química informática, que si nos vamos al concepto puro que es química informática, decimos que está relacionada con la aplicación de métodos computacionales para solucionar problemas químicos, con un énfasis particular en la manipulación de la información de la estructura química. Eso es algo muy abstracto, pero si nos vamos a un mapa, esto es química informática. Como pueden ver ahí, así a grandes rasgos, ¿qué hay? Algoritmos, ¿qué hay? Inteligencia artificial, ¿qué hay? Base de datos, ¿qué hay? Desarrollo de software. Y además, ¿qué hay? Elementos biológicos, biología, química, metabolómica, transcriptómica. Es decir, es un área multidisciplinar, es un área transdisciplinar. Por lo tanto, ¿quiénes trabajan en la química informática? Por supuesto, biólogos, químicos, cualquiera de la ciencia de la vida, que aprende también computación y físicos, matemáticos, de ciencia de la computación, ingenieros de software, que se introducen en esta área y sus conocimientos lo ponen en desarrollar métodos y herramientas para que esas personas de ciencia de la vida la puedan utilizar, ¿ok? Y evidentemente poder desarrollar, realizar el proceso de descubrimiento de fármacos más, digamos, más efectivamente, más rápidamente. Y la otra área que está muy ligada, que son, digamos, las dos que se trabajan en el departamento de computación, por eso va a ser en énfasis en ellas dos, a pesar de que hay más, es química informática y la otra es bioinformática, ¿no? Son las dos principales líneas de investigación que llevamos en nuestro departamento, que como pueden ver aquí en el área de bioinformática, ¿qué podemos ver a grandes rasgos, ¿no? de nuestra área? Algoritmos, métodos, clasificación y clusterización, reconocimiento de patrones, inteligencia computacional, optimización. Todo esto es lo que ustedes han visto a lo largo de su carrera y lo que probablemente también vean en cursos de posgrado, ¿no? Que ustedes puedan realizar en alguna institución y esperamos, por supuesto, que sea en esta. Y aquí, como pueden ver, no estamos alejados de quién, de la biología, ¿ya? Para poder llegar al descubrimiento de un fármaco necesitamos también conocimiento computacional, ¿no? Se aplican técnicas computacionales. Y eso es precisamente, digamos, en el área en la que se trabaja dentro del departamento, que es química y bioinformática, ¿no? Hay diferentes formas, yo les voy a hablar a grandes rasgos de principales líneas de investigación o cosas que se han hecho dentro del departamento, ¿no? Uno de ellos es desarrollar estudios QSAR. Si nos ponemos así, dice, ¿qué es QSAR? No, es algo muy enredado si uno se pone a definir, pero QSAR no es más que Machine Learning, no es más que ciencia de datos, no es más, eso es análisis estadístico, eso es QSAR. Lo que le llaman QSAR, ¿por qué? Porque es relaciones cuantitativas, estructura, actividad. Es relacionar valores numéricos que tienen las moléculas, que son características de ellas, ¿con quién? Con la estructura química. Bien, es un nombre que se le pone a esta área para identificar el área, pero si uno se abstrae como de computación, ingeniero que somos, ¿qué cosa es? Ciencia de datos. ¿Aplicada a dónde? Al área de química y bioinformática. Por lo tanto, cuando uno dice, no, ciencia de datos, sí, es como decir, yo soy piloto, ¿de qué? Porque si eres piloto de un Boeing no puedes pilotear un Airbus, ¿no? Y si eres de un Boeing, no es lo mismo un 737 que un Dreamliner, y eres piloto. Nadie ha dicho que no eras piloto, ¿no? Por lo tanto, cuando uno habla así, dice ciencia de datos, bueno, ¿qué es la ciencia de datos? Digamos que es un área transversal incluso dentro del departamento. En general, y una de las áreas de aplicación es precisamente ¿dónde? Aquí dentro de la química y la bioinformática. Y en este caso lo que se trata es de ¿qué? De crear algoritmos
para caracterizar estructuras químicas. Las estructuras químicas no son más que grafos, se pueden ver como grafos, ¿ok? ¿Y qué es lo que consiste? En aplicar algoritmos desde el punto de vista grafoteórico, aplicar algoritmos desde el punto de vista de teoría de la información, aplicar algoritmos desde el punto de vista de álgebra, algoritmos algebraicos, ¿ok? ¿Con qué propósito? Con transformar esa estructura química, esa representación simbólica, ¿en quién? En algún valor de utilidad. ¿Y ese valor de utilidad quiénes van a ser? Una característica de la molécula. Y luego que tengamos esa característica, ¿qué hacemos? Bueno, realizamos un proceso de selección, de clasificación, de evaluar hasta construir varios modelos que nos puedan contribuir, por ejemplo, a predecir si una molécula en el futuro pueda ser tóxica o no. ¿No? Un ejemplo, para decirle una probable actividad, ¿no? Esto está definido, digamos, por ejemplo, en la OECD, en la cual México pertenece, que es... está regido, ¿no?, en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, está definido en la OECD, y principios básicos que debe tener cualquier modelo que usted cree para la industria farmacéutica desde el punto de vista causal, que son todos esos que están aquí, un endpoint bien definido. ¿Qué cosa es el endpoint? La actividad. Vamos a predecir toxicidad, vamos a predecir si un compuesto puede ser activo contra, por ejemplo, la proteína que causa el virus del COVID o contra determinada enfermedad. Bien, eso es el endpoint. ¿Qué vamos a predecir? ¿Qué vamos a identificar? ¿Qué es lo que queremos determinar? Si es probable que pueda ser activo, es decir, que pueda inhibir el funcionamiento de ellos. Un algoritmo no ambiguo. ¿Qué algoritmo? Hay que definir algoritmo. ¿Con qué objetivo? Con extraer características de esas estructuras químicas. ¿Por qué hay que extraerlas? Porque no se conoce de antemano quiénes son las características que una estructura química tiene para una determinada actividad. Eso depende de quién, de las moléculas, va a depender de quién, de la actividad que se quiera predecir. Por lo tanto, hay que definir varios algoritmos para poder también extraer. Por lo tanto, cuando se trabaja en esta área, una de las cosas que se hace es definir algoritmos en los cuales tiene que demostrar su correctitud, su exactitud, su complejidad temporal, su complejidad en el uso de memoria. Evidentemente tiene que optimizarlo, evidentemente tiene que paralelizarlo en caso de que se pueda, ¿no? Es decir, tiene que desarrollar algoritmos. Esos algoritmos es casi la primera parte para extraer características, y después de eso entonces viene otra área más que se le conoce como analítica, ciencia de datos, como le quieran llamar, ¿no? Que es entonces comenzar a aplicar diferentes procedimientos para encontrar quiénes de las características determinadas por esos algoritmos son las más adecuadas, son las más útiles, para luego crear un modelo que se puede utilizar, ¿no? Hay un dominio de aplicación definido, es decir, determinar cuándo las predicciones que hace un determinado modelo son confiables, ¿no? Eso es otra área también de investigación, cuando determinar que un modelo hace predicciones confiables. Evidentemente, un modelo, como es matemático, como es computacional, siempre le va a decir algo. Si usted entrena perros y gatos y usted le pasa luego a un modelo, una naranja le va a decir si un perro es un gato. Se lo va a decir, porque él le va a dar una predicción. El modelo no le va a decir, porque el modelo no es inteligente, el modelo no le va a decir, no es un perro ni un gato. ¿Por qué? Porque si usted entrena con perros y gatos, él le va a decir al final una salida. Evidentemente hay otra forma de determinarlo. Y uno de ellos, ¿qué cosa? Dominio de aplicabilidad. ¿Qué es decir? Yo dije esa predicción, pero esa predicción es confiable o es algo que yo tuve que decir porque evidentemente yo tengo que decir algo porque soy un modelo matemático, ¿no? Esa es otra área de investigación. Evidentemente hay otra que es medidas apropiadas de ajuste del modelo, la robustez y poder predictivo. Otra área de investigación no solo dentro de la química informática, sino también dentro digamos, de inteligencia, del machine learning, que es determinar medidas de ajuste, es decir, cuando un modelo es correcto, su poder predictivo, si realiza correlaciones aleatorias, y finalmente una interpretación, mecánica, que ya viene más bien, ¿qué significa ese modelo en la predicción de quién? De la propiedad química o de las moléculas que estoy, o de la actividad que estoy prediciendo. Que aquí también entran, digamos, aquí esta interpretación puede ser desde un punto de vista físico-químico, porque estamos trabajando, o biológico, o también puede ser una interpretación desde el punto de vista de ¿qué? De utilizando técnicas de inteligencia artificial explicable, ¿no? Que es una nueva también línea de investigación para encontrar por qué un modelo está diciendo algo, o qué variables de mi modelo son las que más influyen en una decisión determinada. Como pueden ver, le he mencionado varias cosas que todas tienen que ver con ¿quién? Con algoritmos, inteligencia artificial explicable, estadística, que es evaluar la bondad de ajuste, y evidentemente todo esto no se puede quedar ahí, sino también hay que hacer desarrollo de software donde se integren las diferentes plataformas, de forma tal que usted pueda utilizar los modelos. No hacemos nada proponiendo muchas cosas y al final no hay software que puedan ser fácilmente usados.
Usted propone un algoritmo y al menos que sea, bueno, hay algoritmos que son, digamos, fáciles de implementar, pero imaginémonos un algoritmo bastante complejo desde el punto de vista teórico y que usted solamente diga la teoría y que cada cual lo implemente como pueda, ¿no? Eso tal vez así se hacía hace muchos años, pero actualmente esa no puede ser la tendencia, porque se publica mucho, hay muchos grupos de investigación y si usted quiere lograr visibilidad, una de las cosas que tiene que hacer es proporcionar las herramientas para que lo que usted proponga se utilice, ¿no? Y entonces, en eso, digamos, es en parte de lo que trabaja en nuestro grupo de investigación, ¿no? En cómo la computación puede ayudar a la biología, ¿no? Que es el título de esta conferencia, ¿bien? Y digamos que en nuestro grupo ha trabajado en la definición de algoritmos para describir moléculas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos trabajado en la definición de descriptores moleculares, que es precisamente, tomamos la molécula y cómo aplicamos algoritmos, específicamente les voy a hablar de una área de aplicación que es basada en álgebra tensorial, que ustedes dirán, ¿qué es esa álgebra? Ustedes esa álgebra la conocen, lo que han estudiado hasta álgebra lineal posiblemente. Y ustedes cuando estudian álgebra lineal, el álgebra lineal no es más que un caso específico del álgebra de tensor, ¿ya? Es cuando estamos trabajando con tensores hasta de orden 2, que es la matriz, ¿ya? Usted cuando trabaja con un número, estamos hablando de un tensor de orden 0, cuando está trabajando con un vector de números, un arreglo de números, está trabajando con un tensor de orden 1, cuando trabaja con una matriz bidimensional, está trabajando con un tensor de orden 2. Y el álgebra lineal no es más que un caso específico que trabaja hasta tensores de orden 2 del álgebra tensorial. Y seguro la palabra tensores la han tenido que escuchar tal vez ustedes en su carrera o al menos en conferencia cuando han escuchado métodos de deep learning, ¿ya? Porque el deep learning, ¿qué es lo que utiliza por detrás? Tensores. Para representar, es decir, ¿por qué le llaman tensores? Porque no solamente trabajamos hasta matrices bidimensionales, sino también con matrices de mayor dimensión, ¿no? De orden 3, de orden 4, de orden 5. Y entonces hay diferentes algoritmos, yo les voy a explicar uno, que es, por ejemplo, en la transformación de estructuras moleculares basado, por ejemplo, en este caso, de descriptores, es decir, utilizando formas algebraicas lineales, bilineales y cuadráticas, y cómo estas formas algebraicas se pueden utilizar para transformar una estructura química y obtener un número de utilidad, ¿no? Que no es más que la característica. Imaginémonos una molécula, eso es una molécula, vamos a olvidarnos de cuál es el nombre, y si nosotros queremos aplicar, por ejemplo, estos conceptos de álgebra lineal, ¿qué es lo que hacen estas formas algebraicas? No es más que transformar un espacio n-dimensional a un valor. ¿No es así? Si multiplicamos una matriz de cambio de base por un vector, ¿qué es lo que obtenemos? Otro vector. Cuando multiplicamos ese vector por otro vector, ¿qué es lo que tenemos? Un número. ¿Y qué es lo que realizamos? Una transformación de un espacio R a la n, ¿a qué espacio? A un espacio de un tensor de orden 0, ¿no? Aplicando conceptos de álgebra lineal. Bien, ahora ustedes se preguntan, ¿pero qué hacemos ahí? ¿Quiénes son las matrices? ¿Quiénes son los vectores? Bueno, vamos a suponer que esto es una molécula. ¿A qué se le parece la molécula que está en la izquierda? Eso es un grafo. Eso es un grafo. Los vértices del grafo, ¿quiénes son? Los átomos de la molécula. ¿Quiénes son las aristas de ese grafo? Los enlaces de la molécula. Ya. Olvídese ahora de biología y química. Si yo les pinto eso sin decirle que eso es una molécula, usted que mira, usted dice, eso es un grafo. ¿Sí o no? Y entonces, desde el punto de vista grafo teórico, evidentemente, cuando usted realiza esas transformaciones, ¿qué es lo que va a obtener? Vamos a obtener información de este grafo, que por eso es que está enlazado física-químicamente con la estructura química. Sí, entonces nosotros decimos, utilizamos formas algebraicas, vectores y matrices. Un ejemplo. ¿Quiénes son los vectores de nuestra matriz? Bueno, propiedades atómicas de cada uno de nuestros vértices. Una propiedad de nuestros vértices. Si nosotros llevamos esto a otra área de la informática y usted utiliza grafos y, por ejemplo, análisis de redes sociales, usted dice un vértice, cada uno de nosotros. ¿Qué información le damos del vértice a ese vector? Bueno, vamos a suponer que sea nuestra edad, nuestros gustos, nuestro tamaño, es decir, nuestra estatura, nuestro peso. Es una característica de ese vértice en una red social. ¿Quién es la característica de un gráfico físico-químico? Propiedades del átomo. ¿Los vértices no son átomos? Los átomos tienen características físico-químicas. Esas son las características que va a tener ese vector. Y entonces, simplemente así, por cada una de las posiciones, por ejemplo, el vértice 1 es un carbono, que es lo que estamos codificando aquí, propiedad de masa, en este caso. Pero ¿qué propiedades podemos codificar? Cualquier otra propiedad, electronegatividad, refractividad. Ahí es donde nosotros tenemos que conocer un poquito más de biología. ¿Qué es masa molecular? Pero eso ustedes lo conocen de estudios de bachiller, ¿ya? Y de estudios que tal vez han tenido en la universidad. Es decir, no hay que ser biólogo, no hay que ser químico, es solamente conceptos que nosotros conocemos, que incluso lo hemos visto en pregrado, que se aplican, por ejemplo, en esta área de química informática, ¿no? Y nosotros vamos obteniendo, por ejemplo, un vector y luego es necesario tomar una matriz.
En este caso, antes de definir este tipo de algoritmo, hasta el momento se definía que estamos trabajando con algoritmos geométricos, es decir, con una molécula en 3D, por lo tanto, cada uno de los átomos tiene coordenadas X, Y, Z. Bien, estamos en el espacio tridimensional y la información que va a tener la matriz es la información que tiene de distancia entre ellas. Antes de definir estos algoritmos, la única distancia que se establecía entre los diferentes vértices, ¿cuál era? La distancia euclidiana. ¿Por qué? La más intuitiva. Eso no tiene ningún fundamento atrás. Pero la distancia euclidiana, ¿qué pasaba? No es un caso específico, es un caso específico la distancia Minkowski. Por lo tanto, la distancia Minkowski, que es esta que está aquí no sé, el puntero no se ve, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, la distancia Minkowski, si esa P toma valor 2, es distancia euclidiana. Y esa P puede tomar diferentes valores. 1, 1,5 hasta el infinito. Cuando es infinito es Chebyshev. Cuando es 1 es Manhattan. No es más que cosa que el perímetro. ¿Ya? Y estamos hablando entonces, utilizaban distancia euclidiana, ¿por qué? Porque la distancia es línea recta. Porque es la más intuitiva. Otro tipo de distancia no. Pero cuando usted define qué es una distancia, cumple 4 propiedades. Por lo tanto, todo aquello que cumpla esas 4 propiedades es una función de distancia. Y, por lo tanto, se puede aplicar en un espacio euclídeo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hicimos primeramente fue generalizar ese concepto de matriz geométrica no solamente a la distancia euclidiana, sino que pudiera usted utilizar diferentes tipos de distancias. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Se realizaron estudios donde se demuestra que la distancia euclidiana, ante pequeños cambios en la conformación tridimensional de la molécula, detecta muy poco la variación, ¿no? Es decir, si usted obtiene una conformación en el espacio 3D, si usted la rota un poquito, ¿está bien? La distancia euclidiana, esa separación entre los átomos, no, ¿qué pasaba? Era prácticamente la misma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la distancia euclidiana no detecta esa pequeña variación, la detectaba muy poca. ¿Y entonces qué fue lo que se hizo? Con otros tipos de distancias se demostró que pequeñas variaciones, ya en la estructura tridimensional de una molécula, detecta más ese movimiento que realizó la molécula en un espacio tridimensional. ¿Para qué puede servir eso? Para estudios de similitud, que son otro tipo de estudios, ya, que se realizan dentro de la química informática. ¿Qué son los estudios de similitud? ¿En cuánto me puedo parecer yo a cada uno de ustedes? Ahora, ¿qué ustedes tienen? Un conjunto de características, estatura, color de la piel, color de los ojos, peso corporal, ¿no? Etcétera. Si nosotros nos establecemos blanco, rubio, 1,75, 1,80, y a partir de ahí aquellos que estén más cercanos, ¿no? En un vector de distancia midiendo, usted dice, bueno, es el más similar. Evidentemente, si usted quiere crear diferentes estructuras moleculares, pero que sean la misma, es decir, es la misma estructura molecular, pero que se diferencia en un espacio tridimensional, usted tiene que tener mecanismos que pueda detectar esa diferencia, ¿no? Y entonces, si usted está caracterizando una molécula, evidentemente usted quiere que la caracterice de forma diferente a medida que va realizando pequeñas variaciones en ella. Y entonces, la distancia euclidiana en ese caso no era la mejor. Y, por ejemplo, se propuso en este caso utilizar otro tipo de distancia. Evidentemente, esto tiene su demostración por detrás, ¿no? Y ahí, por ejemplo, bueno, se obtiene la matriz de distancia euclidiana, por ejemplo, según una métrica de distancia, y luego usted dice, ¿cómo yo aplico todo esto que yo acabé de decir, distancia, vectores, en la codificación de una estructura química? Simple. Este es mi grafo molecular, le calculo sus vectores. Cada uno de los vectores, uno puede codificar una propiedad de masa de cada uno de mis vértices, porque son átomos, y el otro otra propiedad. Y la matriz que va a tener la distancia interatómica entre cada uno de los átomos. ¿Bien? Usted realiza esa multiplicación y obtiene el descriptor. Ahí le llamamos QUILMIDA porque es el nombre que se le puso al software. Pero olvídense, ahí obtienen el valor numérico. ¿Relacionado con qué? Suponiendo que los vectores sean masa y masa y la otra la distancia euclidiana, usted está codificando la estructura geométrica tridimensional, la cercanía entre los diferentes átomos con la distancia euclidiana, teniendo en cuenta, ¿qué cosa? Las propiedades de masa de cada uno de los átomos. ¿Sí o no? ¿Ya? Pero, si aplicamos entonces algo de teoría de conjunto, que fue lo que se hizo también y se demostró, si esta molécula comenzamos a separarla, ¿cuál es la forma de separar, por ejemplo, un grafo? ¿Cuál es su forma más básica? El vértice. ¿Sí o no? Un vértice. Yo pinto ahora 4 puntos y yo digo, esto es un grafo. ¿Sí o no? Lo que digo, el grafo desconexo. ¿Ya? No está conectado entre nadie. ¿Sí o no? Bien, ahora, por lo tanto, la forma más básica de ese grafo molecular, ¿quién van a ser? Por supuesto, sus átomos, sus vértices, ¿ok?
Y entonces yo digo, ¿y si yo caracterizo cada uno de mis vértices independientes y lo sumo, será aquel mismo valor numérico? Es decir, la suma de las partes es el total. Considerar la suma de cada una de mis partes, integrar cada una de mis partes, es el mismo valor que considerar la molécula como un todo. ¿Ya? ¿Qué se hizo? Bueno, se realizó esa demostración, esto es aquí a grosso modo, se calcula una característica para este vector, otra característica para este átomo, átomo 1, átomo 2 y así sucesivamente para cada uno de mis átomos. Lo sumo y obtengo el mismo resultado. ¿Qué estoy diciendo? La suma de mis partes, eso se demostró, ¿ok? La suma de mis partes es lo mismo que el total. Ahora bien, aquí entra otra rama de la ciencia de la computación, fusión de información. ¿Es la aditividad el mejor proceso para obtener la definición general de un sistema? Por ejemplo, vamos a llevarlo al deporte, fútbol. Tener el mejor jugador en cada una de las posiciones garantiza el mejor rendimiento del equipo. ¿Sí o no? No. Tener en un equipo de desarrollo de software el mejor en cada rama garantiza que usted va a desarrollar el mejor software de calidad. No. ¿Por qué? Porque depende de quién, de la interacción de quién, de sus elementos. Por lo tanto, la suma de las partes, en este caso, sí, las partes en un equipo de desarrollo de software son el mejor en cada una de las posiciones. Si yo lo sumo, voy a obtener ¿qué cosa? La máxima suma, ¿sí o no? ¿Eso significa que es el mejor rendimiento de ese equipo? No, ni en el deporte, ni en casi nada en la vida. Por lo tanto, ahí entra otra área de la ciencia de la computación que se llama fusión de información. Y entonces, ¿es la suma la mejor forma de lograr la definición total de un sistema? No. Y en ese caso es donde entra el concepto que ustedes tal vez lo escucharon en inteligencia artificial que se llama operador de agregación. Y en ese, entonces usted dice, ¿y cómo lo agregamos? Hay diferentes formas. Con métodos estadísticos, medias, una forma de agregarlo puede ser, que hicimos ahí la suma, otros pueden decir, no, el promedio, otro que puede decir, no, la media geométrica, correcto, todas esas son válidas. También aplicamos estadístico, que usted pueda decir cuál es la definición de un sistema de números. Al final es una secuencia de números, de vector que usted tiene. Usted puede decir el máximo, el mínimo, o el valor de Kuenig o de Kurtosi, ¿bien? Es decir, ¿cómo nosotros vamos a caracterizar ese sistema? Y eso es lo que se llama operador de agregación. Y a partir de ahí, usted, a partir de una misma definición, puede aplicar diferentes operadores de agregación. ¿Y con qué objetivo? De generar diversidad de criterios. ¿Ok? Usted genera diversidad de criterios. Eso tal vez ustedes en los cursos de inteligencia artificial, por ejemplo, cuando estudiaron lógica difusa, lo hicieron. Usted define un sistema acorde a algún criterio y después usted puede aplicar, por ejemplo, un sistema como Mandami. Fíjense, estoy hablando de inteligencia artificial que ustedes tal vez recibieron. Y después usted tiene que realizar al final un proceso de agregación. Y ese proceso de agregación es, ¿qué cosa? Ah, bien. ¿Cómo vamos a agregar los elementos? Y aquí en cómo agregar los elementos aparecen otros conceptos como son operadores de promedio ponderado. Bien, toda esta teoría anteriormente, por ejemplo, se publicó en ese artículo. Luego aparece una teoría de promedio ponderado, que es decir, a cada átomo cuál va a ser la ponderación que va a tener, ¿no? La importancia que va a tener dentro de su sistema. Por ejemplo, en un equipo de fútbol no todos los jugadores tienen la misma importancia. Si bien tener el mejor en cada posición no me garantiza, yo me imagino que, por ejemplo, aquellos que juegan con Messi, si tratan de ponderar a Messi más en su juego, tal vez posiblemente el equipo jugando para él tenga mejor rendimiento, ¿sí o no? Y eso mismo pasa con otros jugadores por cada uno de los equipos. Bien, y eso es entonces ponderar, ¿qué cosa? Cada uno de nuestra gente que está participando en ella. Y aquí estamos entrando en otra área de la computación, que es fusión de información. Esto se publica en este artículo. Tenemos también, por ejemplo, cómo lograr medir la interacción entre los elementos. ¿Qué significa? Si vamos a un equipo deportivo de desarrollo de software, yo tengo todos los elementos que interactúan en un equipo deportivo y yo digo, si yo quito a Messi, ¿cuál sería mi rendimiento? ¿Quitando a Messi o teniendo a Messi? Y después digo, quitando a Messi, el segundo mejor jugador, ¿cómo quedaría el rendimiento? ¿Y qué estamos midiendo? ¿Cuál es la importancia de considerarlo a tenerlo? ¿No? Y lo que mido es qué cosa es la interacción que van teniendo mis jugadores y cómo eso repercute ¿qué? En el rendimiento de mi equipo. En las moléculas pasa lo mismo. La actividad biológica no depende de un átomo, ni de los átomos de forma separada, sino de la unión entre ellos. Como ven, estamos estableciendo analogía con problemas que ustedes han visto en su carrera, ¿dónde? En el área de ¿quién? De química y biología también. ¿Ya? La actividad biológica de un compuesto no es un átomo, él solo.
porque si no, bueno, vamos a quitar todos los enlaces. Si no, ¿qué cosa? Ellos están enlazados de una forma fuerte. Entonces depende de quién, de la fortaleza de interacción entre ellos. ¿Sí o no? Y de ellos como un conjunto. Y como pueden ver, ahí van aplicando diferentes conceptos. También se ha trabajado, por ejemplo, en la definición de tensores, ¿ok? Para codificar la estructura química, aquí un poco más complejo, considerando tensores de mayor orden, de orden 3, de orden 4, evidentemente todo esto, usted dice, multiplicar una matriz tridimensional o de 4 dimensiones o de 5 dimensiones, hay que optimizarla, hay que programar en computación gráfica, bien, es decir, hay que trabajar sobre tarjeta gráfica, hay que programar los algoritmos ahí, y también todo conlleva ¿qué? A publicación de artículos. Yo quisiera, antes de codificar, de terminar, enseñarle también algunos resultados más recientes que se han obtenido dentro del grupo. Aquí les enseñé un poco más teórico sobre la definición de quién, de algoritmos para caracterizar qué cosa, estructura química. Y evidente hay que demostrar desde el punto de vista computacional que esos algoritmos son eficientes y todo lo demás. Y además, ¿para qué sirven en realidad? Eso se realizó. Pero también le quisiera demostrar la otra parte en la que trabaja el grupo, rápidamente, con algunos resultados. Y tiene que ver con la identificación de péptidos antimicrobianos, como una forma nueva de crear nuevos medicamentos para combatir, ¿qué cosa? La resistencia antimicrobiana que yo les mencioné inicialmente. Aquí, por ejemplo, se desarrollaron un método de Machine Learning. Aquí sí no fue nada, digamos, teórico, más bien fue aplicativo, utilizar lo que nosotros conocemos de Machine Learning, estadística y todo lo demás, para crear buenos modelos para ser utilizados, ¿para qué? Para identificar quiénes son aquellos péptidos que puedan tener alguna actividad antimicrobiana. Este fue el resultado de este estudiante de maestría de hace 2 años, mírenlo aquí, Sergio Pinacho, ¿no? Se graduó de aquí y él desarrolló este trabajo como parte de su tesis de maestría y acabó, por ejemplo, en una publicación, esto es una revista de primer nivel, ¿no? En la cual obtuvo ese resultado. También se ha trabajado en criticar, aunque ustedes lo vean un poco descabellado, tal vez conocen bastante, en criticar la aplicación de métodos de deep learning para todo tipo de problemas. Aquí en este caso criticamos el uso de deep learning para identificar péptidos antimicrobianos. ¿Por qué? Porque es como dicen los españoles, si todo lo que tú tienes es un martillo, todo lo que tú ves es un clavo. Y a veces la ciencia es discotequera y es mal aplicada, se va con la moda. Es decir, con lo que esté sonando en ese boom con el objetivo de publicar. Y eso también es falta de ética. Si bien es importante publicar, hay que hacerlo de la mejor forma correcta, porque vas a tener un resultado. Publicas, pero ¿qué estamos publicando? ¿Es correcto? Y entonces lo que hacemos es eso, ¿no? En este caso, demostramos que Deep Learning no es necesario para identificar péptidos antimicrobianos, a pesar de todas las bondades que tiene Deep Learning. Y esto también fue parte de otra tesis de maestría, bueno, de la tesis de maestría de Sergio, donde él hizo el trabajo anterior más este. Y esto se publicó en esta revista, en Briefing Bioinformatics, y finalmente voy a concluir en que, por ejemplo, este fue nuestro último resultado en el área de péptidos antimicrobianos, donde lo publicamos en la misma revista. De estos 2 artículos estamos particularmente orgullosos en nuestro grupo, porque esta revista, miren aquí el nombre, Briefing in Bioinformatics, es la revista número 1 del mundo en matemática computacional y biología computacional, no porque lo diga yo, porque yo no soy nadie, sino porque cuando usted va a las revistas, usted ahí lo dice. ¿Ok? Y estamos particularmente orgullosos de estas 2 publicaciones, ya que lo publicamos, digamos, en una de las mejores revistas del mundo dentro de esta área. Y en este caso, ¿qué demostramos? Aquí dirán, pero el profesor se volvió loco. Aquí utilizamos modelos creados a partir de Deep Learning para crear métodos de predicción de actividad antimicrobiana. Pero ¿cuál fue la diferencia? Aquí se utilizó un mecanismo que se llama aprendizaje autosupervisado, que a diferencia de lo que nosotros criticamos es que lo que usted conoce como antimicrobiano es muy poquito. Pero ahora bien, desde el punto de vista biológico, se sabe que en la historia de las secuencias de proteínas está una huella que está relacionada, ¿no?, en el cambio de cada aminoácido con quién, con su estructura, función, propiedad y demás. Hay bases de datos de proteínas que contienen esa información biológica, que contienen 260 millones de proteínas y más. ¿Y qué fue lo que se utilizó? Y este método, que es de aprendizaje profundo, que se llama autosupervisado, se utilizó para aprender, pero no estamos diciendo ahí qué secuencia es antimicrobiana y quién no. Estamos aprendiendo quién, de la secuencia en sí propia. Estamos aprendiendo de su información evolutiva en sí propia. Y esa información evolutiva, entonces, utilizarla
para alimentar clasificadores tradicionales, No, no como dije, profundos. Julietita, ¿Ya? ¿no? Lo que nosotros demostramos en la parte anterior es el abuso de Pues es que métodos de deep ya, learning en el artículo anterior. En base de datos pequeñas carece de pero sentido. ahorita me las ¿Ya? encontré y me dijeron Y que lo sí que dejaron, utilizamos es, ahora, Bonnie si utilizamos toda la información y que conocemos para crear nuevos métodos, me dijeron es que decir, sí para dejaron extraer el poste de características de esa Carla, información entonces, evolutiva, esa característica sí la podemos utilizar para ¿ahí he hecho alimentar nada más? clasificadores tradicionales y poder lograr satisfactoriamente, ¿no? Y bien, con esto en forma general lo que le quería mostrar era lo que se desarrolla en nuestro grupo y todo esto también lleva, por ejemplo, al desarrollo de algunos software, como este que está aquí, que AMP Discover, que es donde están todo lo que nosotros vamos proponiendo, se va publicando en este mismo sitio que está aquí hosteado en el CICESE para que lo pueda utilizar la comunidad científica. Entonces, es mucho, yo quería, hablo rápido, yo sé que mi forma de hablar, por ser cubano, porque soy de Cuba, es hablar muy rápido, a veces no se me entiende, pero bien, lo que yo quería darle era un bosquejo general de todo lo que se ha logrado y de todo lo que hacemos en nuestro grupo, ¿no? Entonces, espero que aunque sea rápido y un poco atropellado, se hayan tenido una idea y ojalá muchos de ustedes puedan estar con nosotros y bueno, si pueden trabajar con nuestro grupo, mucho mejor. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado. Sí, tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si quieren alguien de ustedes. Con toda confianza le pueden preguntar. Hola. Al principio de la plática nos contó cómo el proceso tradicional se puede tardar unos 10, 20, 30 años para descubrir un solo medicamento a través de todo el proceso que nos platicó. Mi duda es, ¿qué tanto se espera o qué tanto se acelera este proceso gracias a ahora sí que a todos estos métodos computacionales que se están utilizando? Muy buena pregunta. Por ejemplo, ¿ustedes creen que si los métodos, vamos a olvidarnos de lo que hacemos en el grupo, vamos al mundo? Sin los métodos computacionales, ¿qué tanto se hubiese podido lograr para descubrir una vacuna del COVID tan rápido? ¿Qué se hizo ahí? Se estudió muchas, es decir, una vez que se conoce la proteína que causaba ya su estructura, la enfermedad del COVID, si no conocemos eso, es decir, no podemos hacer nada, ¿no? Porque ¿qué vamos a atacar? ¿No? ¿O qué vamos a inhibir? Entonces, ya, una vez que conocemos eso, ¿qué comenzó a utilizarse? Podemos buscar varias publicaciones, por ejemplo, evidentemente, aquí hay dos tipos de técnicas que se utilizan, pero hay más técnicas computacionales. Por ejemplo, hay una que se llama, que es buscar, por ejemplo, una vez que se conoce la estructura del COVID, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, se conoce qué fármacos que existen actualmente pueden tener un efecto sobre esa proteína si hay algo similar que ya nosotros conozcamos, ¿no? Que la puede inhibir. Y por eso ustedes ven que a muchos pacientes comenzaron a hacerse el tratamiento con medicamentos que nosotros conocemos, ¿ya? Y es producto de que a ese, digamos, muchas aplicaciones de la computación que aceleran ese proceso para poder detectar de una forma más rápida, sin necesidad de comenzar a darle a cada quien un medicamento para probar si te hacía efecto o no, ¿no? Y viene parte de ese proceso. Lo que pasa es que aquí hablamos de algo muy pequeñito dentro del área clínica informática, pero por ejemplo, docking molecular son técnicas computacionales, cribado virtual también, dinámicas moleculares también son técnicas computacionales, tan distantes como esta, pero que también se utilizan. Estudios de similitud molecular, que es, por ejemplo, donde tú me mencionas, ¿no? Que es similar a ti, y en ese momento yo busco aquello que pueda ser más similar, ¿no? Que tenga ya un efecto, pero que también te pueda a ti, es decir, a la enfermedad que la puede inhibir, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, es donde entran parte de eso. Ya evidentemente, después que se detectó eso, ¿a qué se pasó? Bueno, vamos a hacer los ensayos en las personas, ¿no? Que fueron ensayos apresurados por la propia pandemia. Pero si se fijan, siempre le decían, esto es, no son ensayos clínicos masivos, pero, es decir, todavía no es la vacuna como tal aprobada. Siempre ustedes le ponían, por ejemplo, en el documento que iban a vacunarse, que era, es decir, que todavía no era una vacuna en sí. Una vacuna en sí tiene que recibir diferentes aprobaciones, pero debido a la urgencia que se necesitaba, se comenzó a aplicar de esa forma, ¿no? Pero parte del éxito de eso fue gracias a ¿qué? A el uso de métodos computacionales. Evidentemente, tal vez no esto, pero estos no son los únicos. Hay muchísimos más, ¿no? Como eso que te acabé de mencionar. Dinámicas, docking moleculares, estudios de similitud. Bien. Uno que se llama reposicionamiento de fármaco, ¿no? Que es precisamente eso. Reposicionamiento de fármaco es una nueva enfermedad
que aquello que se conoce tiene alguna forma similar a lo que existe y comienzo a buscar, ¿no? Ahí, por ejemplo, es parte también del éxito que se tuvo en detectar rápidamente el COVID, ¿no? Digo, en descubrir algo para el COVID para el COVID. Pues creo que ya estamos un poquito apretados de tiempo, entonces, gracias César.